Alberto Iglesias fue el quinto gobernador de Mendoza desde el retorno de la democracia. Le tocó gobernar en un momento muy complicado, la crisis del 2001. Asumió el cargo el 11 de diciembre de 1999 y le entregó el bastón de mando a Julio César Cobos en 2003. Fue un momento difícil los que tuvo que atravesar durante su gestión. Y bueno, estamos aquí para reflexionar un poco sobre el transcurso de estos 35 años de democracia y que nos ayude a entender y a ver cómo él mismo analiza este periodo que hemos pasado los argentinos. Bienvenido, Iglesias. Bueno, muchas gracias. Creo que es un evento importante el que la Argentina hayamos transitado ya 35 años de un proceso democrático en el cual ya nadie lo discute. A mi generación y a las anteriores nos tocó siempre estos cambios en los cuales nos quedábamos sin democracia y siempre venía para solucionar los problemas que la política no podía solucionar, aparecía siempre la mirada salvadora de un gobierno militar, que al final no terminaba o terminaba empeorando las cosas. Hoy eso ya no lo discutimos y me parece que es un valor ciertamente muy importante, más allá de que muchas veces la gente esté desilusionada de la política y por ahí hasta reniega de la democracia. Y la verdad es que ni la política ni la democracia tienen la culpa, somos precisamente las personas encargadas de manejar las instituciones las que tenemos la mayor responsabilidad en esto. Así que yo creo que es muy bueno, que ya no hay que insistir, digamos, en tratar de mantener y preservar la democracia. No hay nada que nos haga presumir de que esto vaya a cambiar. Y entonces es un valor ciertamente muy importante. ¿Usted cree que ese es lo mejor que hemos sacado de estos 35 años, justamente ese valor de la democracia? ¿O visualiza algún otro aspecto que hayamos aprendido en estos 35 años y que también sea para destacar? No, yo creo que es el fundamental, o sea, me parece que es el fundamental el que los argentinos ya no dudamos de esto, sabemos que el sistema tiene fallas, pero que la democracia es el mejor y único sistema para vivir en libertad y manejarnos nosotros. Creo que todos también vamos aprendiendo, la misma gente tiene que ir día a día aprendiendo, tiene que, me parece que seleccionar mucho más, tiene que profundizar mucho más en el momento de votar, porque yo lo he dicho siempre, los políticos tenemos antecedentes y lo que hemos hecho es de alguna manera el antecedente, el currículum de lo que nos puede decir a la sociedad qué es lo que vamos a hacer. Y me parece que eso no se mira mucho. Por lo demás, me parece que estamos en falta, los argentinos en general y la dirigencia, cualquiera sea, la política, la sindical, cualquiera, la empresarial, la religiosa, estamos en deuda con lograr el fin fundamental que es el bienestar de la sociedad. Justamente usted que proviene del radicalismo, seguramente la figura de Alfonsín de algún modo lo ha marcado, principalmente porque él fue el que abrió justamente este periodo de 35 años. Me gustaría saber si Alfonsín es para usted una de las figuras representativas de la democracia y en qué sentido lo es. Yo creo que eso no tiene duda, es fundamental. Alfonsín tenía una visión, fue el gran estadista que yo he conocido. Me inicié a la militancia política con él, o sea, fue precisamente la figura de Alfonsín la que me indujo a la participación política. Creo que lo hicimos con mucha fuerza, con muchas ganas. Su mensaje era realmente muy claro, una persona extraordinaria. Y no me parece, o sea, estoy convencido, vamos a hablar por lo positivo, de que no hubiera otra persona que hubiera podido comandar ese momento verdaderamente tan difícil y hacer los avances que hizo en el proceso de asentamiento y de profundización y de las bases que se dio para esta democracia que, como decíamos, ya tiene 35 años y que no corre peligro. Tuvo que tomar medidas muy audaces. En aquel momento las Fuerzas Armadas todavía tenían sus armas calientes, estaban cargadas, tuvo que pasar un montón de procesos, varios procesos, y los supo sortear
con mucha capacidad, con mucha inteligencia y en paz. Y entonces, bueno, me parece que, por eso decía que estoy convencido de que no había otra persona para ese momento y que precisamente nos dejó el legado ese de una democracia para siempre. Alfonsín decía siempre en sus discursos, desde la campaña, que con la democracia se come, se cura y se educa. Esto, desde mi punto de vista, modesto, obviamente, puede ser tomado desde un punto de vista bien pragmático, que es, con la democracia se logran alimentos, salud y educación, o desde un punto de vista cultural casi, que sería, es el conjunto de valores con el cual vamos a llegar a eso de una manera armónica y socialmente sustentable. No sé si usted tiene alguna visión alternativa a esta o por cuál de las dos se inclina. No, indudablemente, son las bases y los valores que nos permiten lograr este tipo de cosas, que es la falencia que no la política, sino los políticos tenemos, los que hemos participado, y que no hemos logrado de que en todo este tiempo haber logrado que con la democracia se cure, se eduque y se alimente, ¿no es cierto? La gente, hay mucha pobreza, la educación todavía tiene muchas falencias y en definitiva está claro que eso falló, pero lo que sí está claro es el mensaje que es con este instrumento es con el que se logra. Y será en el perfeccionamiento, en la exigencia de la sociedad hacia los políticos a tener una actitud distinta y hacer las cosas que verdaderamente hay que hacer, que creo que son duras. De la Argentina que tenemos de 70 años de decadencia en casi todos sus aspectos, no se sale fácilmente y hay que encontrar un camino de regularización en el cual la Argentina vuelva a ser un país normal y no tenga los índices que tiene, con toda la capacidad y toda la riqueza que tiene. Es inconcebible que esto todavía no se haya logrado. Lo que pasa es que contra más tiempo se demora, digamos, la situación es más difícil de sortear, es como todo. Y cuando uno demora en la toma de decisiones, termina siendo todo más difícil. En esto también hay que ser claro. Me parece que no hay demasiadas dudas en la dirigencia política, salvo algún trasnochado o económica, de las medidas que hay que tomar. Lo que pasa es que las medidas que hay que tomar son difíciles y la sociedad no sé si todavía se ha dado cuenta de que se tiene que hacer cargo también de eso, porque son medidas difíciles. Y cuando uno pide precisamente este tipo de esfuerzo, la mayoría de la sociedad, con justicia, de las personas dicen, no, yo el esfuerzo ya lo estoy haciendo, que lo tiene que hacer otro. Y siempre hay otro, y el otro dice que le toca a otro, y entonces vivimos en este círculo. Pero yo tengo la esperanza de que la Argentina está comprendiendo de que no se puede vivir de prestado, de que no se puede vivir gastando más de lo que se tiene, eso no lo hace nadie. Entonces hay que tomar medidas difíciles y bueno, tiene que venir un gobierno que le haga entender a la sociedad en su conjunto que esto es un esfuerzo que hay que tomar, sobre todo por las generaciones futuras, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles cree usted que son las principales cosas que no ha logrado o no se han logrado en este periodo de gestiones democráticas en la Argentina? Lo que no se ha logrado es enderezar un país y hacerlo normal. Lo primero, como decía, no se puede vivir con déficit, no se puede vivir de prestado. Esto pasa en la economía personal, en la economía de una empresa. Nadie que gaste más de lo que le ingrese puede vivir permanentemente. Siempre se termina gastando las joyas de la abuela, el tema de alguien, termina viviendo prestado y después quiebra. Un país no quiebra, pero sí se deteriora permanentemente. Y entonces hay que primero terminar evidentemente con el déficit, hay que lograr la conciencia de que cada uno tiene que pagar por lo que recibe. Nosotros hemos sido durante muchos años en el criterio populista, siempre se ha tendido a que lo que nos corresponde es vivir bien y por lo tanto el Estado me lo debe dar. Y la verdad no, es que cada uno tiene que hacer el esfuerzo para lograr que tenga cada una de las prestaciones o servicios. Entonces, esto es difícil porque ha pasado ahora con las tarifas, cuando se sinceran las tarifas y se deja de subsidiar, bueno, pasa todo esto y pasa con la mayoría del gasto que tiene el Estado, que termina siendo muy grande
y que, bueno, terminamos con inflación, terminamos con todo este tipo de cosas, terminamos en el Fondo Monetario Internacional, porque ya no nos presta nadie, y entonces por ahí algunos se quejan, a mí me resulta gracioso. ¿Y quién nos presta? Realmente en algún momento al gobierno anterior le prestaba a Venezuela, carísimo, y nos salió muy mal, y bueno, ahora es el Fondo Monetario. Siempre se habla también, o se ha extendido bastante la mirada de que Mendoza tiene una cultura política, institucional, especial, diferente a la del país. Se habla de una mayor convivencia, de una mayor coherencia y una mejor relación entre las fuerzas políticas de Mendoza respecto de las del país. ¿Usted comparte esa mirada? Sí, me parece que sí. Me parece que en Mendoza hay históricamente una convivencia, me parece que nos conocemos más entre los distintos sectores políticos, y me parece que eso hay que alimentarlo. Eso hay que alimentarlo cada vez más, porque eso permite tener políticas de acuerdo a más largo plazo, ¿no? Eso se puede atribuir al hecho de que, por ejemplo, se me ocurren dos motivos. Uno es que no haya reelección de los gobernadores, lo que obliga a ser más dialoguista, a mantener el poder durante 4 años a través de una cercanía con las otras fuerzas políticas. Esa es una de las que se me ocurre a mí. La otra, la presencia de una tercera fuerza, que hasta el momento en general lo ha habido, que en general ha sido el Partido Demócrata, que de algún modo parecía que equilibraba, a veces más, a veces menos, entre las dos dominantes en general, que han sido el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. ¿Puede ser atribuido algo de eso, o quizás haya otra motivación cultural más profunda que esa? Yo creo que en definitiva son las culturas, y es lo que la gente va de alguna manera desarrollando. Y Mendoza no permitiría nunca lo que pasa en Formosa, un gobernador que lleva 30 años. Eso no pasaría nunca en Mendoza. Y además hay un tema que me parece que es muy importante y que como sociedad en su conjunto tendríamos que interpretar. Es que, como todo en toda actividad, el ser humano, si no sabe ponerse sus propios límites, evidentemente se lo ponen los demás, ¿no es cierto? Y entonces es la cultura de la sociedad la que de alguna manera nos pone los límites. Esto es, a ver, un político hace un montón de cosas porque la sociedad se lo permite. Porque en definitiva las cosas están a la vista y se lo permiten. En Formosa le permiten al gobernador que esté 30 años en una hegemonía incomprensible, ¿no es cierto? En Mendoza tenemos una cultura en la cual se ponen muchos más límites, la sociedad nos pone a cada uno de nosotros muchos más límites. No en vano los sueldos en la provincia de Mendoza de los funcionarios son sinceramente mucho menores que en otros lugares. Y cuento una anécdota lo más rápidamente posible. Cuando yo era gobernador, había uno de los dirigentes nuestros que estaba en Buenos Aires. Entonces me acuerdo que se había armado un tema precisamente con los legisladores de Formosa, porque un legislador de Formosa cobraba, no sé ahora, pero en aquel momento cobraba más que un legislador nacional. Y entonces este dirigente nuestro, bueno, hablando allá en Buenos Aires con él, le decía, che, pero ¿y cómo hacen? ¿Cómo hacen que la gente les tolere esto? Imagínense un legislador provincial que gana más que un legislador nacional. Y el otro le contestó, ¿y ustedes cuánto ganan? Y tanto, le dice, claro, el 10% a lo mejor, o el 30% de lo que ganaba el otro. Y entonces le dice, ¿vos la gente te aplaude? No me aplaude. Bueno, ¿y entonces por qué no ganan lo mismo? Entonces, a lo que me refiero no es a la anécdota, que es bastante falta de ética por parte de quien lo hacía, indudablemente, sino que es lo que la sociedad nos permite. Claro. Y creo que la sociedad debe ser mucho más rígida en algunas cosas, en la cual no permita las desviaciones que la dirigencia o mucha dirigencia política tiene, ¿no? Y entonces me parece que esto es lo que a Mendoza le ha dado un cariz distinto. Aquí hay cosas que la sociedad no tolera y entonces ya cualquiera sabe que no se puede hacer, ¿no? También está el hecho de algunos gestos concretos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se inauguró el dique Potrerillos, que en el acto estaba
Usted como gobernador, el presidente, y estaba Arturo Lafalla, que había sido el gobernador que lo precedió, inaugurándolo. Digamos, esos gestos de algún modo me parece que contribuyen también a generar esa perspectiva desde la gente también. Sin duda, y además hace, pero esto también digo, que yo por eso a veces cargo mucho en algunas cosas en la gente. Eso hace porque la gente también, digo, más allá del gesto que puede ser personal, ¿no es cierto?, de uno interpretar esto, también se hace un poco cultural. La gente hubiera visto muy mal de que yo no hubiese invitado a quien fue el gestor o quien fue quien gestó la obra de Potrerillos. Sin ningún lugar a dudas lo hubiera visto muy mal. Entonces, digo, también hay una cultura que uno se forma como dirigente político y que tiene que ver con la interpretación de lo que la sociedad nos permite. Si yo no hubiese invitado a Lafalla, la gente me hubiera criticado muchísimo. Y entonces, bueno, eso nos va formando a todos y a los dirigentes políticos también. Bueno, para ir cerrando, dos conceptos solamente. Destacar un momento que a usted le parezca el mejor de estos 35 años de la democracia y todo lo contrario, ¿cuál le parece que ha sido el peor momento de la democracia? La verdad que me tomás desprevenido porque sería muy difícil. Creo que hemos pasado buenos momentos, pero hemos tenido cuestiones cíclicas. La Argentina vive permanentemente con cuestiones cíclicas. Probablemente lo que mejor nos haya hecho fue ese octubre del 83, en el cual dimos las bases de una democracia permanente. Y los momentos creo que tristes para todos, hay muchos, cada uno lo hemos sufrido de distinta manera y bueno, para mí probablemente la época, no sé si más triste, pero más difícil debe haber sido ese diciembre del 2001, donde el país era un caos y todo se prendía a fuego, ¿no? La visión o la perspectiva que teníamos era verdaderamente muy mala. Menos mal que se pudo cambiar y se pudo enderezar y de alguna manera salimos de eso, que creo que es una de las situaciones más difíciles que vivimos, o por lo menos que yo he vivido, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, Ignacio. al contrario. Un gusto.